Hermanos, una vez más dándole gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que nos da de conectarnos y compartir su palabra. Así que, pues, levantemos una oración juntos con este propósito. Bendito Señor de los cielos, te damos gracias por estos medios que tú nos permites utilizar, Señor. Bendecimos este internet, Señor. Bendecimos los medios tecnológicos que nos permites utilizar, Señor, para podernos conectar y compartir tu palabra, Señor. Yo te pido que bendigas a cada persona que escucha hoy este mensaje, Señor. Y te pido que, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual salió de tu boca, Señor. Padre, que le hables a lo profundo del corazón a cada persona que escucha, Señor. Que nos bendigas, que nos guardes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en este mes tengo en mi corazón el que hablemos acerca del servicio. El servicio a Dios, pero también el servicio a los hermanos, el servicio a las personas, porque sirviéndole a las personas también le estamos sirviendo a Dios. Y hay tantas cosas a veces que nosotros tenemos, tantos pensamientos que pues nos impiden fluir en el servicio o que pues nos hacen difícil el servir. Así que vamos a hablar del servicio, y por eso yo quiero hoy comenzar este tema hablando con esta enseñanza que le hemos puesto de título: ¿Quién come de tu fruto? ¿Quién saca provecho de lo que tú haces? ¿Quién come de tu fruto? Y para esto pues he escogido una parábola que el Señor Jesús comentó. Y esta parábola pues es conocida como la parábola de los talentos, está en Mateo capítulo número 25, y yo sé que está en el contexto del final de los tiempos, que quizás usted pueda estar diciendo, no, pero es que esto tiene que ver con el juicio final y con todas estas cosas, y sí, yo estoy de acuerdo, pero hermano mío, hoy quiero utilizar esta parábola porque puedo encontrar en ella una enseñanza que usted y yo podemos recibir y que nos puede servir acerca de cómo nosotros podemos servirnos los unos a los otros. Así que vamos a la escritura. Dice el libro de Mateo capítulo 25 versículos 14 a 18. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, hermanos, esta es una parábola muy, muy, muy conocida. Y pues usted puede ver aquí que aquí está diciendo que el reino de los cielos es como ese hombre que, yéndose lejos. Y aquí encontramos una aplicación clara del Señor Jesucristo, ¿cierto? Él se fue lejos y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Él puso en nuestras manos sus bienes. Y dice aquí que a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y 2 cositas aquí quiero que observemos. Una es que no les dio a todos por igual. Aquí dice que les dio conforme a su capacidad, conforme al poder que tiene cada uno para administrar o para manejar. Pero también lo que quiero que mire es que, a pesar de que aquí habla de que le dio 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, y que el talento es realmente una moneda, y que esta parábola tiene que ver con la economía, tiene que ver con las finanzas, el solo hecho de que aparezca aquí la palabra talento me permite a mí pensar que no solamente es aplicable a las finanzas,
sino que también es aplicable a los talentos que hemos recibido de parte de Dios, los dones que hemos recibido de parte de Dios, las habilidades que hemos recibido de parte del Señor. Y que no a todos nos dieron el mismo talento, pero tampoco a todos nos dieron igual capacidad de talento, igual virtud para determinadas cosas. Pero lo que sí es claro es que a todos Dios nos ha dado algo nos ha dado Dios. El problema que muchas veces tenemos es que vivimos quejándonos porque a unos les dieron más que a mí. Pero si pensamos en esto, dicen los estudiosos que un talento pues era una moneda que valía o equivalía mejor más o menos a 34 kilos de plata. 34 kilos de plata. Y los estudiosos hablan de que eso equivale más o menos a unos $600,000. Imagínense, es una cantidad de plata tremenda, ¿cierto? Y pues, hermano mío, eso quiere decir que Dios valora tremendamente lo que nos da. $600,000, pues dicen también los entendidos que eso más o menos es lo que equivale al trabajo de una persona durante 20 años. O sea, al que le dio un talento, no le estaba dando cualquier cosa. Un talento era, hermano mío, una tremenda fortuna. En el tiempo de Jesús, pues la persona que tenía un talento era una persona que tenía una fortuna. Imagínese al que le dio 5. Eran $3 millones. Era tremenda cantidad de dinero. Y Dios valora tremendamente los dones que nos ha dado a cada uno, como para que nosotros estemos discutiendo y quejándonos por lo que no nos dieron y por lo que nos falta y por lo que no tenemos. Pero aquí podemos notar que Dios también espera que con esos talentos hagamos algo, que funcionemos en algo, que sirvamos para algo, que produzcamos algo. Y entonces lo primero que yo quiero que usted observe en esta enseñanza es que, pues uno de los principios del reino de Dios es que todos debemos producir fruto. Si bien es cierto que Dios a todos nos ha dado, también es cierto que Dios espera que nosotros produzcamos un fruto. Él es el dueño, fíjense, y si leen la parábola completa, se darán cuenta que el hombre vino, hizo cuentas con sus empleados, con sus siervos, él hizo cuentas y ninguno de los siervos dijo que ese dinero le pertenecía a él porque él trabajó, porque él se lo ganó, porque él lo hizo, sino que el dinero era del amo, era del Señor. Y todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hemos recibido, de gracia lo hemos recibido. Sea economía, sea plata, sea finanzas, sea talento, sea virtudes, sea habilidades, todo lo hemos recibido por misericordia. Y Dios espera que nosotros produzcamos un fruto con lo que Dios nos dio. Él nos lo dio de acuerdo a nuestra capacidad. O sea, Dios sabe que nosotros somos capaces de producir con lo que Él nos dio. Y Él está esperando que produzcamos un fruto. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, el capítulo número 6, el versículo 7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Amados, ¿quién da la lluvia? Dios, ¿verdad? Es Dios el que hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Pero todos, como esta tierra, tenemos el deber de producir. Tenemos el deber de entregar fruto a aquel que nos labra. Dios es el que nos da el agua, Dios es el que nos da el sol, Dios es el que a esta tierra pues la labra, y Él ahora está esperando los frutos que nosotros debemos dar. Ahora, si aplicamos esto a nuestra vida cotidiana, nos damos cuenta que cada cosa que Dios ha puesto en nosotros
Fue por nuestra capacidad. Dios sabe que nosotros podemos hacer algo con esto, pero que tenemos que devolver algo al que nos dio esa capacidad, ese talento, esa habilidad. Amado, necesitamos producir frutos. Dios nos dio según la capacidad. Si nos dio mucho, imagínese, al que mucho se le da, mucho se le demanda también. Dios puso una habilidad en ti. Dios puso unos recursos en ti. Dios puso unos talentos en ti, unos dones. Y Él piensa que tú eres muy capaz. Él piensa que tú eres capaz de producir un tremendo fruto. El punto es, ¿estás dando el fruto que el Señor espera de ti? ¿O estás aplicando tus recursos, tus talentos y tus habilidades que recibiste del Señor, los estás aplicando para producir un fruto a quien no te dio nada? Quizás a quien está esperando solamente quitarte lo que tienes. Entonces, aquí vemos que nosotros tenemos una capacidad. Oiga, nosotros tenemos que producir un fruto. Y cuando miramos nuestra vida, cuando miramos la iglesia, cuántas cosas Dios no nos ha dado. Hoy es bueno que tú hagas un recuento, un inventario de todas las cosas que has recibido. En lugar de estarte quejando de lo que no tienes o de lo que crees que no recibiste, ¿por qué no más bien valoras lo que recibiste, lo que sabes hacer bien, lo que te sale bien, lo que te funciona, y comienzas a producir un fruto porque el Señor espera ese fruto? Ese fruto. Hay veces que nosotros vemos cómo personas prosperan con hacen tremendas cosas. Oiga, con algo tan sencillo que habían iniciado. Quizás lo único que tenían al principio era una idea. De resto, todo fue cuando fue y negoció, y ahora consiguió más talentos, más recursos, más habilidades, más capacidades. Yo me pongo a pensar cómo una ciudad tan próspera y que mueve tantos recursos y tanto dinero como Las Vegas, oiga, y está en el desierto. Es una ciudad que está en el desierto. Orlando, en Florida, luego no es un pantano. Y hermano, y todo el mundo coge para allá y eso mueve recursos. ¿Por qué? Porque ellos sacan partido de lo poco o de lo mucho que Dios les haya dado. Así que tú tienes la responsabilidad, lo mismo que yo, de producir un fruto para aquel que nos dio esos talentos. Tenemos que producir un fruto. ¿Y por qué? Pues número 2, porque nosotros tenemos que dar cuentas. La parábola nos habla de que llegó el día en que el amo, el Señor, regresó a hacer cuentas con sus siervos. Un día vamos a tener que rendir cuentas, y a veces es muy incómodo y muy harto rendirle cuentas a los jefes, rendir cuentas a la institución, rendir cuentas a las personas. A veces es muy harto, pero ¿sabe? Un día tendremos que rendir cuentas a Dios de lo que hemos recibido de parte de Él. Y vuelvo e insisto, todo lo que tenemos y todo lo que somos del Señor lo hemos recibido. Así que, pues hermanos, tenemos que producir y ahora tenemos que rendir cuentas. Ahí el versículo que sigue en el libro de Hebreos, pues es muy interesante. Porque Hebreos capítulo número 6, ahora miramos el versículo 8, dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Hermanos, tenemos que comprender que o somos productivos o somos productivos. Con el Señor no hay posibilidades de sí o no, hermano, es o producimos o producimos. Desde el principio de los tiempos el Señor dijo: creced, fructificad, es decir, produzca fruto, prospere, crezca.
crezca, produzca, fructifique y multiplíquese. Entonces, oiga, pues cuando uno se da cuenta que tiene que rendir cuentas y que Dios sí está esperando un fruto, pues oiga, esa es una palabra que nos hace responsables delante de Dios. Tenemos que responder a Dios por las cosas que Él nos ha dado. Y pues si todos tenemos la conciencia de que es a Dios al que le vamos a dar cuentas, ¿no les parece que es algo a lo que nosotros sí tenemos que prestarle atención? Ahora, ¿qué fruto es el que Dios está esperando de ti? ¿Qué fruto es el que Dios está esperando de mí? De acuerdo a lo que el Señor nos ha dado, ahora Él está esperando su fruto. Vamos a tener que rendirle cuentas a Él. Y aquí me llama la atención porque en el pasaje que estamos leyendo del libro de Hebreos, pues sí podemos ver que el fruto tiene que ver con el servicio. ¿Cómo estamos sirviendo? Y por eso ahí dice, Hebreos capítulo número 6, versículos 9 y 10, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, la tierra eres tú, la tierra soy yo. Hemos sido regados, hemos sido labrados por mismo Dios, y ahora Él espera su fruto. Y habla aquí de ese fruto en servicio a los santos. Servir a los santos es la tierra, y si estamos sirviendo a los santos, entonces somos esa tierra que está para ser bendecida. Pero si no estamos sirviendo a los santos, entonces también aquí habla de los abrojos, que está a punto de ser maldecida y quemada. Pero esta es una iglesia de gente que sirve, esta es una iglesia de gente que ama servir, esta es una iglesia de gente bendecida, porque nos servimos, porque nos amamos, porque nos respetamos, porque nos colaboramos, porque entendemos que la iglesia es unos para con otros. Y así, aquí está diciendo el Señor que, oiga, Dios no es injusto, a Él no se le olvida, Él compensa, Él paga, Él bendice todo servicio que se hace para los hermanitos. Todo servicio que se hace para los hermanitos. Así que, pues usted y yo que estamos sirviendo, pues mis amados, estamos próximos a ser bendecidos. Y pues alguna tierra que produce abrojos y espinos, pues pronto será echada en el fuego. Ahora, número 3 es que, mire, si nosotros tenemos que producir un fruto, y ese fruto es servicio, si nosotros tenemos que dar cuentas de ese servicio, pues una cosa que yo sí quiero que quede clara en medio de nosotros en este día, es que delante de Dios no valen las apariencias. No nos equivoquemos. No valen las apariencias. Ay, es que yo sí que soy el servidor. Ay, es que yo sí que hago. Ay, es que yo sí que pongo. Ay, es que yo sí que traigo. Pues con Dios no valen las apariencias. Y saben, aquí hay un momento de la vida de Jesús que me llama profundamente la atención acerca de esto de las apariencias. Porque con Él, a Él no lo vamos a poder engañar. Y quiero referirme al momento de Jesús cuando pasa por junto de la higuera y Él espera recibir un fruto, pero no lo encuentra. Dice Marcos, capítulo número 11, versículos 12 y 13, dice de esta manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de
higos. Pues las higueras, dicen que las higueras dan fruto dos veces al año. Pero cuando van a dar frutos, entonces ellas se llenan de hojas, saca sus hojas, anunciando que ahí viene el fruto. Y Jesús, aun cuando Jesús sabía que no era tiempo de higos, pues sí ve que esta estaba llena de hojas. Y es que muchas personas son así, ¿no? Llenas de hojas. Pero ¿estaba pretendiendo esta higuera engañar al Señor? Pues hay personas que creen que pueden engañar al Señor, hacen mucho aspaviento, hacen muchas tilín, pero nada de paletas. Muchas veces, que tanto que hablan, que tanto que dicen, que hacen en la obra del Señor, que crecen, que multiplican, pero nada se ve claro. Realmente este momento de Jesús nos llama la atención porque, oiga, ¿esta higuera estaba pretendiendo engañar al Señor? Si tenía hojas, ¿por qué no tenía fruto? ¿Cuántas veces has visto hermanitos que con el radio a todo volumen escuchando músicas de alabanza, pero ni siquiera retribuyen a la empresa el tiempo que deberían estar trabajando porque lo dedican a escuchar música y cristiana? Hermanos míos, ¿cuántas veces cantamos y gritamos y alabamos, pero le compartimos el evangelio a alguien? Esa es una habilidad que Dios nos dio y nos la dio a todos. Todos podemos hablar de los hechos poderosos de Dios. Dios nos está hablando de eso. Pero a veces muchas canciones, muchos coritos, mucha aleluya, gloria a Dios, pero ¿y de la obra? Y Dios está esperando esa retribución, ese servicio a los santos. Que hablemos del evangelio. ¿Cuántas veces estamos ahí, hacemos el tremendo despliegue para orar por los alimentos, pero ni siquiera los pagamos? ¿Cuántas veces estamos ahí dando la canción de Marcos Witt, enciende una luz, pero qué luz se va a encender si no la pagamos? Necesitamos hacer más y hablar menos. Necesitamos dar el servicio que Dios está esperando. El Señor dijo, este es el año de contar los hechos poderosos de Dios. Dios le dio 24 horas al día, 7 días a la semana. Pide que hagamos una reunión cada semana con nuestros hijos. ¿Estás siendo fiel en eso? ¿Estás dando el fruto que deberías dar? ¿O estás solo mostrando hojas? Hojas que estamos mostrando. ¿Alguien está sacando provecho de lo que tú estás recibiendo? De lo que tú sabes de tu cristianismo, de tu fe. ¿Alguien saca provecho de eso? ¿Alguien está sacando provecho de los dones, de los talentos, de las habilidades que Dios te dio? ¿Están esos talentos al servicio del que te los dio? ¿Están esos talentos sirviendo a la extensión del reino de los cielos? ¿Estamos sirviendo verdaderamente al Señor? ¿Estamos sirviéndole a los hermanos? Porque esa es la pregunta aquí. Vamos a tener que rendir cuentas. Y a veces estamos pensando que, no, nadie puede sacar provecho de mí. De mí no se aprovecha nadie. Pues cristianismo dice que tú sí tienes que ser aprovechado por alguien. Porque el fruto no es para ti mismo, el fruto es para otros. Si estás sirviendo a tus hijos, a tu familia, son ellos los que están consumiendo, que están comiendo de ese fruto que tú produces. Quizás fruto de paciencia, de benignidad, de bondad, de misericordia. ¿Alguien está recibiendo ese fruto de parte tuya o solamente son hojas? Hermano, yo quiero que en esa reflexión pues concluyamos de esta manera, porque ahí más adelante nos podemos dar cuenta que esta enseñanza de la higuera era específica de Jesús para sus discípulos.
Eran los discípulos los que tenían que recibir esta enseñanza, así como esta que estamos haciendo es para cada uno de nosotros. Dice ahí Marcos capítulo número 11. Ahora miramos el versículo 14. Dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Los discípulos escucharon, para ellos era esta enseñanza. ¿Y qué pasa? Que ahí en el versículo 20, un poquito para adelante, entonces ellos van pasando y dice ahí: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Se ha secado. Hermano, pues la enseñanza para los discípulos. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Aquí dice: la higuera que maldijiste. El Señor Jesús maldiciendo. El Señor Jesús profiriendo maldiciones. Yo quiero que pensemos esto respecto de los talentos. Esta higuera tenía que producir frutos. Dios estaba esperando frutos de la higuera, pero la higuera no los tenía. No los tenía. ¿Jesús maldijo a la higuera? Creo que no, porque Jesús no le dijo que no produjera nada. No, eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús no le dijo que se secara. No, no le dijo eso. Lo que Jesús dijo es: nunca, jamás nadie coma de ti. Nadie coma fruto de ti. Y la higuera se secó, porque esa era la razón de la existencia de esa higuera. ¿Cuál es la razón de la existencia de tu vida? Porque si no estás produciendo el fruto que Dios espera, estás muy próximo a secarte. Si esta higuera vivía para producir un fruto y ahora nadie iba a consumir fruto de ella, pues por más que lo produjera, porque aquí no dice que no iba a producir fruto, sino que nadie lo iba a consumir. Si el propósito de tu empresa, si el propósito de tu vida, si los dones y los talentos que tú tienes no los aprovecha alguien, pues realmente te estás secando, te estás muriendo, no estás creciendo. No estás produciendo el fruto que el Señor espera. La higuera se secó. Así que, pues, hermanos míos, no se trata de maldiciones, se trata de consecuencias de nuestros actos. Y es que si nosotros no crecemos, nosotros estamos decreciendo y estamos próximos a desaparecer. Si no aprovechamos los dones, los talentos y las habilidades que Dios nos dio como iglesia, pues pasará algún tiempo y nos secaremos. Necesitamos servir, necesitamos expresar nuestro amor a Dios a través del servicio y utilizar todos los dones, todas las posibilidades que Dios nos da, todos los talentos, todos los argumentos, todos los recursos que Dios nos dio para producir un fruto, porque a Dios le vamos a rendir cuentas y Él no admite apariencias. Amado, hoy es día de reflexionar acerca de lo que recibiste del Señor y cómo lo estás utilizando y qué fruto estás retribuyendo a aquel de quien recibiste los dones. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Bendito Señor de los cielos, hoy yo quiero darte gracias porque, Señor, todo lo que somos y todo lo que tenemos, de ti lo hemos recibido, Señor. Y Padre, y estamos conscientes de que tú esperas un fruto, Señor. Tú esperas una retribución, Señor. Padre, tu palabra de gracia ha sido puesta en nuestras manos, Señor. La salvación misma de este mundo está en nuestras manos, Señor. Padre, está a una palabra de nuestra boca, Señor. Padre mío, ¿qué estamos haciendo, Señor? Perdónanos, Señor, que no hemos, Padre mío, producido el fruto, Señor. Quizás no lo sabíamos, no lo habíamos pensado, Señor. Pero hoy te pido, Dios, que nos perdones y nos permitas, Señor, hacer tu obra, Dios. Que bendiga, Señor, el trabajo de las manos de cada uno de mis hermanos, Señor. Que los prosperes, Padre mío, porque tú bendices la mano del diligente, Señor.
Padre, yo te pido, Señor, que prospere la obra de cada uno, Señor, que a quien le ha dado talentos, Señor. Padre, que esos talentos sean puestos a tu servicio, Señor, y que tu obra sea avanzando, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias porque sabemos que tenemos oportunidad, Señor, para un día poder, Señor, hacer cuentas contigo y escuchar de ti, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste puesto, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muchas gracias, Padre. Bendícenos, Dios. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Con el favor del Señor nos veremos la próxima semana. Y no se le olvide, hermano, sirva, que sirviéndole a las personas está sirviéndole al Señor. Bendiciones.